Bueno, estamos muy contentos de estar aquí esta tarde compartiendo y para los hermanos que están viendo en YouTube les mandamos un saludo muy grande. Estamos aquí en Pelileo con la familia Díaz Franco Faúndes. La familia Díaz, la familia Franco y la familia Faúndes. Estamos aquí estudiando la palabra del Señor. Nuestros hermanos de Pelileo, por razones de trabajo, están emigrando a la ciudad de Taicha, que queda en el oriente ecuatoriano. Pero el Señor les ha dado la bendición de estar un tiempo acá y aunque nosotros queremos que nuestros hermanos sigan congregándose con nosotros allá en Taicha y poder ver la manera de poder con ellos continuar la iglesia allá, mientras estén aquí en Pelileo vamos a seguir reuniéndonos, así que estamos aquí en Pelileo, la ciudad de los jeans y de los jeans prácticamente, ¿no es cierto? Aquí en el Tambo, en el sector del Tambo, ¿ah? La ciudad azul le dicen acá. Y estamos aquí en esta reunión familiar que tenemos, en esta como especie de célula o comunidad misional, y estamos aprendiendo, estamos estudiando como lo venimos haciendo en la semana, la guía para el culto familiar. Y en esta guía tenemos, como ustedes ya saben, cada semana una pregunta que trae una enseñanza, y yo les quiero animar a ustedes que están en la casa y a mis hermanos de Pelileo también les quiero animar que cada semana ustedes puedan hacer el culto familiar o el culto de ustedes como familias, también aprovechando el material de la guía que yo estoy publicando todas las semanas. ¿Me comprende? Entonces, la pregunta de la semana anterior decía, ¿cuál es tu única esperanza tanto en la vida como en la muerte? Y la respuesta es, mi esperanza es que no me pertenezco a mí mismo, sino que soy en cuerpo y alma, en la vida y la muerte, de mi Dios, mi gran Dios, y mi Salvador, el Señor Jesucristo. Entonces, la semana anterior, en la guía para el culto familiar, aprendíamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Cristo, que Él es el que nos compró. Si bien todo le pertenece a Él, nosotros somos su pueblo especial, que hemos sido redimidos para vivir para Él. Ahora tenemos aquí en la guía para el culto familiar la pregunta número 2, es decir, para la segunda semana de este año, y la pregunta es, ¿quién es Dios? ¿Y qué respuesta podríamos dar? ¿Quién es Dios, mi querido Brian? Creador. El Creador. Muy bien. A ver, Jonathan, ¿quién es Dios? Nuestro sustentador. Ya leyó la respuesta. Mi amada esposa, ¿quién es Dios? Mi Redentor, ¿no es cierto? Mi hermana Tatiana, ¿quién es Dios? El que le libró de sus pecados. Mi hermana Vanessa, ¿quién es Dios? El Todopoderoso. ¿Quién es Dios acá? El Salvador. El Salvador. Que puede hacer cualquier cosa. El que puede hacer cualquier cosa conforme a su voluntad. ¿Quién es Dios acá, Danielito? Dios es Santiaguito. Creador todopoderoso. Para él no hay nada imposible. Muy bien, Creador Todopoderoso, para él no hay nada imposible. Y después le preguntamos a nuestro hermano Santiago que tuvo que salir. Bueno, el abuelito también está ahí escuchando. Ok, entonces, vamos a leer la respuesta. ¿Quién es Dios? Leamos todos juntos. A la 1, a las 2 y a las 3. Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Otra vez, Dios es el creador y el sustentador de todos y de todo. Él es eterno, infinito e inmutable en su poder y perfección, bondad y gloria, sabiduría, justicia y verdad. Nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Entonces esto es maravilloso, hermanos. Aquí nos dice muchas cosas importantes de Dios que no tenemos tiempo de entrar en detalle con cada una de ellas. Hay un versículo que viene aquí con la guía, pero yo tengo otros textos más. Pero primero veamos la respuesta. ¿Por qué es importante entender quién es Dios? Es importante entender quién es Dios porque nuestra fe se trata de creer en Dios, de creer en su Hijo, de creer en su salvación. ¿Qué pasaría si yo creo algo incorrecto de Dios? ¿Estaría creyendo en el mismo Dios de la Biblia? ¿De qué se trata la fe? Creer en Él. La fe se trata de creer lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra. Entonces, esto es lo que nos diferencia a nosotros, los cristianos, de otras religiones o de otras creencias.
es que generalmente la mayoría de las creencias se basa en lo que el hombre interpreta de Dios. Yo creo que Dios es así. Yo creo que habrá esto después de la muerte. Pero nuestra fe no se basa en nuestros pensamientos, en nuestras ideas. Ni siquiera se basa en lo que dijo un hombre acerca de Dios, sino que se basa en lo que Dios dice acerca de sí mismo en su palabra. Y Dios se da a conocer a través de la Sagrada Escritura y habla de sí mismo de muchas maneras. Aquí en la respuesta dice: Dios es el creador y sustentador de todos y de todo. Entonces, primeramente tenemos que recordar que Dios es el que creó todo y el que sustenta todo. Por eso dice en Génesis: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice que Dios lo sustenta, es decir, que el mundo sigue existiendo y sigue sosteniéndose por el poder de la palabra de Dios. También dice que Él es el eterno, es decir, aquel que no está... ¿Qué quiere decir que Él es el eterno? A ver, antes de que yo pueda explicar. Y es importante que entendamos que Él es eterno. Que existirá hoy, mañana y siempre. Muy bien, muy bien. Que Él siempre existió, existe y existirá, ¿no es cierto? Esto quiere decir que Dios, y escúchenme atentamente, todos los atributos o perfecciones de Dios nos dan a entender de que Él es diferente a nosotros, de que Él vive y existe, bienvenido mi hermano Fausto, que Él existe de manera diferente a nosotros. ¿Qué quiere decir que Él es eterno? Quiere decir que Dios no está sujeto al tiempo, que Dios no está limitado al tiempo. El tiempo para nosotros, ¿sabe lo que es? Es un límite que nos pone Dios. ¿Podemos controlar el tiempo nosotros? No. No. El tiempo viene y no lo podemos detener. Nadie puede parar el tiempo, ni siquiera retroceder el tiempo ni adelantarlo, ¿no? Pero Dios no está sujeto al tiempo. Él existe en la dimensión atemporal, por así decirlo. Es decir, donde Dios existe, no es donde Dios, no es como que eso fuera un lugar. No, Dios mismo. Aunque esté aquí presente con nosotros, que nosotros estamos en el tiempo y en el espacio, Él no está sujeto al tiempo ni al espacio, no depende de eso, no está limitado. Entonces habla de la grandeza y del poder de Dios. Siempre tenemos que aprender a conocer la grandeza de Dios para confiar en Él. No sé si tuvieron oportunidad de escuchar el sermón del domingo, porque me di cuenta que no pudieron ir. En el sermón del domingo yo hablé justamente de uno de los textos que vamos a leer, y es que nosotros... Lo que nos va a fortalecer, especialmente en los momentos duros, es que nosotros comprendamos cuán grande es el Dios en el cual confiamos. El problema es que no encontramos mucho consuelo ni fortaleza porque no conocemos la grandeza del Dios que tenemos. ¿Me comprende? Es como aquel que vive triste porque no comprende la riqueza que tiene. Hay muchas personas, perdónenme si esto puede ofender a alguien, pero hay muchas personas que se quejan del Ecuador y quieren emigrar a otros países, pero no se dan cuenta la riqueza que tiene Ecuador, y tiene mucha riqueza, y tiene una calidad de vida muy buena comparado con otros países. Yo sé que hay otros países que están súper bien, pero hay otros países que están súper mal. Pero en sí, la vida aquí no es algo complicado. No ha sido fácil salir adelante a veces, pero tampoco es algo muy difícil, ¿me comprende? Las cosas no son tan caras como en otros países. Entonces, de la misma manera, el creyente necesita comprender cuán grande es el Dios en el cual confía. Entonces, mientras más nosotros conocemos a Dios, bienvenida mi hermana, mientras más conocemos a Dios, mientras más comprendemos su grandeza, mayor consuelo encontramos en Él, mayor fortaleza tenemos. Entonces, aquí habla de que Dios es eterno, infinito e inmutable, es decir, Él no cambia. ¿Sabes lo que significa la palabra inmutable? Que Él no muta, Él no cambia. Él no cambia. Es infinito, eterno, infinito e inmutable en su ser y perfección. Es decir, en todo lo que Dios es, Él nunca cambia. Él siempre fue santo, es santo y será santo. Él nunca cambiará su santidad, nunca será más santo o menos santo. Él es santo. De la misma manera su misericordia también, su justicia, su poder, su sabiduría, su verdad. Y nada sucede si no es a través de Él y por su voluntad. Nada puede suceder si no es a través de Él y por su voluntad. Es cierto que hay cosas malas que ocurren. Dios en su soberana voluntad las permite. Por lo tanto, pasa por su voluntad. No es que Él quiera que se haga. No es que Él quiera el mal.
pero Dios en su soberanía ha permitido que exista, o lo ha considerado en sus planes. De modo que eso nos muestra a Dios como aquel que tiene el control absoluto de todo, y por lo tanto, como Él tiene el control de todo, como Él tiene el control aún del mal, el mal no podrá ir en contra de sus planes. Entonces, mis amados hermanos, lo que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, es aprender a conocer más a Dios, a conocer a profundidad a Dios, a comprender su grandeza. Quiero que me acompañen al texto que tenemos en la guía ahí. Puede buscarlo en la Biblia, Salmo 86, 8 al 10. Busque ahí Salmo 86, 8 al 10. Salmo 86, versículo 8 al 10. Aquí yo no voy a entrar mucho en detalle en estos versículos, porque de esto prediqué el domingo. Y a mis hermanos que están en internet pueden encontrar este mensaje en el sermón del domingo, si no me equivoco, 10 de enero, ¿no es cierto? Entonces, este salmo es muy importante porque el salmista estaba pasando por momentos difíciles. Cuando nosotros leemos este salmo, nos damos cuenta que él estaba siendo menospreciado, que estaba pasando por pobreza, que estaba siendo perseguido por los enemigos. Y entonces él eleva la mirada a Dios y encuentra en él la fortaleza. Entonces dice así el Salmo 86, versículo 8 al 10, yo tengo aquí en otra versión, porque esa es la versión que tenemos en la guía. Dice así, y después avanzamos hasta el versículo 15. Salmo 86, versículo 8 al 10, y saltamos al 15. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y haces maravillas. Solo tú eres Dios. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Mire, este salmo, como les digo, es un salmo muy hermoso porque el salmista, el rey David, que se dice ahí que compuso este salmo, estaba pasando por un momento de tristeza. Estaba siendo menospreciado, estaba pasando por pobreza. Pero ¿qué es lo que él le alienta y le da esperanza? Es que tiene un Dios que es único. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Para mí? ¿No era para mí? ¿Sí? Gracias. Agüita. Salud. Bendito el Señor. Para que no se me seque la garganta. Vamos a ponerlo aquí. Aquícito me acompaña aquí a mi lado esta taza y hace más acogedor la presentación. Como que estamos ahí en la mesa tomando cafecito juntos. Salud, por eso. Entonces, gracias hermano. Dice la palabra, aquí el salmista entonces lo que le da aliento y fortaleza es que su Dios es único. A diferencia de los otros dioses. Sabemos que otros dioses no existen, pero son dioses que el hombre se inventa. Todo aquello fuera de Dios, escúcheme, todo aquello en lo cual confiamos, en lo cual tenemos nuestra esperanza, que no es Dios, es un Dios falso. No estoy diciendo por esto que no debemos esperar nada de nadie, ¿no? Ni del trabajo, no. Nuestra esperanza y nuestra confianza debe estar puesta en Dios. Ahora, no adoramos quizás de una manera literal dioses falsos como en esa época que adoraban muchos dioses, las naciones paganas, ¿no? Como los egipcios que adoraban muchos dioses. Pero nosotros sí adoramos otros dioses en el sentido de que nosotros dejamos de poner la confianza en el Señor y ponemos la confianza en los hombres o en las circunstancias o en nuestro esfuerzo, en nuestro trabajo, en nuestra capacidad. Eso es idolatría. Cuando nosotros buscamos el sentido de nuestra vida, el gozo del vivir en otras cosas y no en Dios, esos son nuestros ídolos. Pero aquí viene donde dice, no hay nadie como tú entre los dioses, ni obras como las tuyas. Es decir, que ninguna de esas cosas en las cuales a veces confiamos, ninguna de las cosas en las cuales ponemos nuestra esperanza se va a comparar a lo que Dios ha hecho por nosotros. Mire, hermano, los estudios, el trabajo es algo digno de lo cual debemos hacerlo, dedicar el esfuerzo y la diligencia,
Pero no debemos amarlo tanto porque no tenemos el perdón de nuestro pecado por el trabajo. Los estudios no nos dan el perdón de los pecados. Las amistades, los amigos, la familia no me da y no ha hecho por mí lo que Cristo ha hecho por mí. Y esto es importante. Nunca, hermano, nunca ponga en segundo lugar a Dios por otras cosas. Porque esas otras cosas que ocuparon el lugar de Dios, no ha hecho por usted lo que ha hecho Dios. Es por eso, hermano, que en el día del Señor, nada debe reemplazar el tiempo que le debemos dar para adorar a Dios. Cuando nosotros, en vez de adorar a Dios con la congregación, hicimos otra cosa, ¿sabe lo que estamos diciendo? Esa otra cosa que hicimos fue más importante. ¿Sí me doy a entender? Hermano, esto es algo que debemos aprender y debemos vivir. Nada, ni el trabajo, ni las amistades, ni el descanso, ni la entretención, ni las redes sociales se compara a las obras que Dios ha hecho. ¿Me comprende? Dios nos ha dado el perdón de nuestros pecados. Dios ha dado su Hijo por nosotros. Por ende debemos amarle a Dios con todo el corazón. ¿Me comprende? Entonces nuestro Dios es un Dios único. Todo lo que Él ha hecho, nada se compara a lo que ha hecho Él. Lo que Él ha hecho es único. ¿Me comprende? Ahora yo quiero que examinemos otro texto más. Otros dos más. Y quiero que examine Salmo 90 del 1 al 4. Dios es antes de todas las cosas. Salmo 90, versículo 2. Pero vamos a leer desde el 1. Muy bien. Salmo 90, versículo 1 en adelante dice así. Señor, es maravilloso estas palabras. Mire, estas son buenas palabras para comenzar una oración. Cuando usted comienza a orar, ore con la palabra, utilizando la palabra misma para orar. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. El salmista se está remontando al pasado. Desde que el Señor le rescató de Egipto, siempre, hasta ese momento que pasaron muchos años, Dios ha sido su refugio. Hermano, mire qué lindo. Hay algunos de ustedes que, digamos que la mayoría de ustedes, yo no sé si la mayoría de ustedes podría decir que son la primera generación de creyentes en la familia, ¿no? Aunque claro, yo sé que aquí hay muchos que son hijos de mi hermano, pero como que se convirtieron al mismo tiempo, entonces no digamos que mi hermano Fausto era primero creyente, después los hijos siguieron la fe, sino que se convirtieron más o menos al mismo tiempo, ¿no es cierto? Y capaz que hasta los hijos primero, no sé, no sé. Entonces digamos que ustedes son la primera generación de creyentes. Pero aquí tenemos también a los pequeños, tenemos al Mike, tenemos al Josué, tenemos al Mateo, al Santiaguito, y bueno, esos son los que están aquí ahora, ¿no? Ellos van a ser, ¿qué generación de creyentes? La segunda generación de creyentes. ¿Y los hijos de ellos? ¿Y los hijos de ellos? Cuando los hijos de los hijos de los hijos de ellos digan, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. ¿Ha pensado en eso? ¿Eso es algo maravilloso o no? Usted puede mirar al pasado y decir, mis abuelos, mis antepasados, a lo mejor no conocieron al Señor. Mis padres quizás no. Pero ahora usted tiene la bendición grande de que sus descendientes van a conocer al Señor. Y que ellos digan, Señor, tú nos has sido refugio de generación. Yo tengo esa bendición. Yo podría decir que soy la tercera generación de creyentes porque mis abuelos fueron creyentes. Mis padres son creyentes. Y yo también soy creyente. Entonces yo digo, Señor, nos ha sido refugio de generación. Cuando mis abuelos eran creyentes, ellos conocieron al Señor y cuando ellos estaban en vida, el Señor les guardó, les mantuvo en la fe, ninguno se apartó. Mi abuela y mi abuelo, aunque no conocía a mi abuela, mi abuela sí. Y al esposo de mi abuela también lo conocí cuando ya quedó viuda, se volvió a casar. Y el Señor les guardó en la fe. A mis padres el Señor les ha guardado. Y a mí también me va a guardar. Y a mis hijas también. Y a mis nietos. Y a mi bisnieto. Ya está ahí, no me dejó. Bueno, va a seguir así. Y entonces, entendiendo que el Señor es eterno, que el Señor ha sido bueno de generación en generación, entonces el salmista eleva a Dios unas palabras reconociendo lo que es Dios. Porque adorar, hermano, ¿qué es adorar? ¿Qué es adorar? Creer. Alabar. Bueno, alabar y adorar son parecidos, ¿no? Son casi lo mismo. Pero digamos que adorar tiene que ver con humillarnos al reconocer la grandeza de lo que es Dios. Alabar, adorar a Dios es confesar lo que Dios es. ¿Me comprende? Dios es santo. Cuando nosotros decimos, Señor, tú eres santo,
Estamos adorando. ¿Me comprende? Y así. Entonces aquí dice, versículo 2. Antes que naciesen los montes y formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. ¿Ves lo que está diciendo? Señor, tú eres Dios. ¿Pero desde cuándo eres Dios? Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, tú ya eras Dios. Siempre lo fue. Entonces aquí está hablando de la eternidad de Dios. Señor, nos admiramos al ver las montañas del Ecuador. Aquí atrásito mío no se ve, pero para allá, por aquí yo lo podía ver en delante, ¿no es cierto? Se ve el Tungurahua. Para los que están viendo el video, el Tungurahua es un volcán que está aquí en nuestra provincia, por eso nuestra provincia se llama provincia de Tungurahua. Es un volcán muy grande, ¿no? Hermoso. Y años atrás siempre estaba activo y nublaba el día siempre con el humo, ¿no? Y nos obligaba a usar mascarilla antes de pandemia. Ya teníamos experiencia acá usando mascarillas por causa del Tungurahua que siempre estaba botando ceniza, ¿no es cierto? Gracias. Pero antes que existiera el Tungurahua, ese grande Tungurahua, antes que existiera él, Dios ya existía. Y él era Dios, porque siempre fue Dios, ¿no? Se está hablando de la eternidad de Dios. Después dice, versículo 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Ojo, mire lo que está diciendo. 1000 años son como el día de ayer que ya pasó. Nosotros decimos 1000 años, 1000 años son como una eternidad para nosotros, ¿no es cierto? Si los pocos años de vida que hemos vivido han sido largos, duros a veces, y con mucha alegría también. Pero cuando nosotros pensamos en 1000 años, es una eternidad. 1000 años para él son como el día de ayer y como una de las vigilias de la noche. No está diciendo como la noche, está diciendo que la noche se dividía en varias partes, como una de esas, como unas 3 o 4 horas o 2 horas. Es 1000 años para Dios. No es nada. Porque Él es eterno. Él no vive sujeto al tiempo ni al espacio. Él conoce todo desde antes. Entonces aquí habla de que Dios es eterno y grande y poderoso. Ahora tenemos un versículo maravilloso. Una de las cosas que nos dice la respuesta a la pregunta de hoy es que Dios es inmutable. Es decir, que Dios no cambia. Y ahí vamos a Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18. Por favor, Santiago capítulo 1, versículo 13 al 18. Ok, vamos a dejar el vasito por allá para que no se caiga. Santiago capítulo 1 habla acerca de las pruebas que los creyentes tienen que vivir. Y dice que la prueba tiene el propósito de perfeccionarnos. Por eso debemos ser pacientes. Dejar que la prueba cumpla su propósito. Hermano, la adversidad que usted está pasando tiene un propósito. Deje que se cumpla ese propósito. ¿Está conmigo? Y entonces también habla de la tentación. Habla acerca de la tentación. Versículo 13 en adelante. Cuando alguno es tentado, ¿sabe que hay un problema aquí en este capítulo? Porque lo que nosotros conocemos como prueba y lo que conocemos como tentación proviene prácticamente de la misma palabra. ¿Santiago qué? Santiago de quiero. No, Santiago 1.13. Santiago 1.13. Entonces, aquí creemos que se está refiriendo a la tentación, a la prueba, pero con el propósito de hacernos pecar. A diferencia de la prueba que Dios nos da, con la cual nos purifica. Cuando alguno es tentado, cuando es incitado a hacer el mal, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Es decir que Dios no puede ser influenciado a hacer lo malo. Nada, Él es santo y nunca va a dejar de serlo. Ni tampoco Él va a tentar a nadie a hacer lo malo. Y aquí dice de dónde viene la tentación. ¿De dónde le viene la tentación? Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. ¿Sabe lo que significa la palabra concupiscencia? Muy bien, tiene que ver con el pecado, tiene que ver con otras versiones modernas la traducen naturaleza pecaminosa. Como dice un amigo gringo, naturaleza pecaminoso.
Entonces, es la naturaleza pecaminosa, ese mal que habita en nosotros, ese pecado, esa es la concupiscencia. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Dios no puede tentar a nadie. Dios es santo. Entonces aquí va a decir, versículo 17, lo bueno que es Dios. Toda buena dádiva. ¿Sabe lo que es una dádiva? Es un regalo. Dádiva es un regalo, un don. Don, regalo. Dádiva. Obsequio. Toda buena dádiva y todo don perfecto, todo lo bueno, todo aquello que podemos recibir por gracia, todo lo bueno, descienden de lo alto, del Padre de las luces. Entonces, ¿qué está diciendo? Que de Dios no podemos esperar la tentación, porque de Dios solo proviene lo bueno. ¿Me comprende? Entonces, esto es maravilloso. Y aquí nos da un poquito de esperanza, hermano. Yo sé que ustedes, al igual que nosotros y muchos hermanos, nos ha sido difícil salir adelante, especialmente con algunos problemas económicos, algunas necesidades que hay que cubrir. ¿Me comprende? Pero aquí dice que Dios es el que da toda dádiva. Y dádiva tiene el sentido de un regalo, no de un pago. Mira, hermano, las bendiciones de Dios no son el pago de nuestras buenas acciones. Las bendiciones de Dios son un regalo que Él da por gracia. Por gracia, hermano. Hermano, es cierto que Dios bendice la obediencia también. Y obviamente si somos obedientes, vamos a hacer las cosas bien, nos va a ir bien y no nos va a ir mal. Si somos desobedientes, hasta castigo vamos a tener de las autoridades, ¿no es cierto? Pero las bendiciones de Dios son por gracia y tenemos que pedir la bendición al Señor. Mire, déjenme decirles algo, hermanos. Antes de poder planear todo con lo cual ustedes esperan salir adelante, busquen que el Señor les bendiga. Está bien hacer planes, es excelente, la palabra nos enseña eso. Pero primero, entendiendo que cualquier cosa buena que puedan recibir es un don, como dice aquí. Toda buena dádiva. No dice toda buena recompensa, todo buen premio. No dice eso. Toda buena dádiva, todo don, todo regalo gratuito, por así decirlo, viene de Dios. Entonces, mi hermano, Dios es un Dios rico y el taller está listo para bendecirnos abundantemente. Tenemos que buscar las bendiciones del Señor. Pedís, pero no recibís. En una parte dice no recibís porque no pedís, dice. Y en otra parte dice también, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestro deleite. Pero también muchas veces no recibimos porque no pedimos simplemente, porque no creemos que el Señor sea capaz de dar. Aquello por lo cual nosotros estamos orando, que ustedes ya saben, conversamos la semana anterior, es algo que nosotros estamos esperando que el Señor nos dé por gracia también. Entonces, hermano, ¿qué aprendemos aquí de Dios? Que es un Dios lleno de misericordia, que está listo de bendecirnos, y Él se glorifica en bendecir a sus hijos. Busque los personajes de la Escritura, por lo menos del Antiguo Testamento. Abraham, José. ¿Acaso no fueron bendecidos por el Señor? Claro, aún en lo material también. No siempre lo material es una señal de la bendición de Dios. A veces hay gente que prospera de mala manera, ¿me comprende? Y a veces la prosperidad trae consigo responsabilidades, preocupaciones. Pero tampoco quiere decir de que Dios quiera que nosotros vivamos siempre aproblemados y pasando necesidades. Como dijo una vez un misionero con su esposita, nos aconsejaron cuando éramos jovencitos con mi esposita. Ellos nos dijeron, a veces Dios nos hace pasar necesidades para enseñarnos algo, porque quiere purificarnos. Pero Dios también quiere bendecirnos, para que nosotros también seamos de bendición a otros. Entonces aquí dice que Dios es un Dios del cual fluye todo don perfecto, toda buena dádiva. Fluyen de lo alto, del Padre de las luces. Y ahora aquí dice algo, en el cual no hay mudanza. Mudanza quiere decir cambio. ¿Se acuerdan cuando me ayudaron a cambiar de casa? Bueno, en Dios no hay mudanza. Él siempre es igual. Él no cambia. Nosotros cambiamos, ¿no? Ahora nos vemos de una manera, en 10 años más nos vamos a ver muy diferentes. Y es más, ahora somos muy diferentes de como éramos hace 5 años atrás, incluso hace 1 año atrás.
Si ni bien le veo a los meses a mi hermano Santiago, ya le veo más flaco. Y yo no digo nada más. Gracias, Brian. Brian, no voy a decir nada más. Tampoco Jonathan. No voy a decir nada. Entonces, si por algunos meses cambia nuestra manera de ser, pero Dios no. Miren lo que dice aquí. En el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y hay una verdad más importante, también importante que debemos comprender, es que Dios es soberano y Él es santo. Mire, vamos a leer así brevemente Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. Este texto es muy importante. Esta es una visión que tuvo el profeta Isaías. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8, hermanos. El profeta Isaías tuvo esta visión. ¿Estamos atentos? Atenti. Isaías, está en el Antiguo Testamento. ¿Lo encontraste? No, es que ya lo encontré, pero me pasé. Te pasaste. Muy bien. Isaías capítulo 6. ¿Sabe lo que es este texto? Del 1 al 8. Bueno, es un poquito más. Pero es la visión que tuvo Isaías cuando Dios le llama al ministerio profético. Entonces, él tuvo una visión de Dios. Es espectacular. Porque de alguna manera él pudo ver a Dios. Obviamente a lo mejor fue una visión solamente que representaba la grandeza de Dios. Pero fue una visión de Dios. Entonces miren lo que dice, escucha atentamente. Isaías capítulo 6, versículo 1 al 8. En el año que murió el rey Usías. Miren interesante, ¿sabe que el pueblo de Israel estaba pasando por varios reyes malos? Y el rey Usías fue un buen rey. Y murió el rey. Justo un rey bueno y muere. Entonces, por así decirlo, se estaba acabando la esperanza para Isaías. Pero entonces él va a ver que hay otro rey. Que aunque murió este buen rey Usías, realmente hay otro rey. Por lo tanto, le da esperanza a él. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Y sus faldas llenaban el templo. ¿Estamos escuchando, niños? Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Serafines son especie de ángeles. Y el uno al otro de los serafines daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Bueno, y sigue el relato de lo que Dios le dice que tiene que decir. Pero ¿qué vemos aquí? ¿Qué es lo que ve? A ver, detengamos un momento. ¿Qué es lo que ve Isaías? ¿Qué es lo que ve? Un trono. Ve, dice, no solo ve un trono, vio al Señor sentado en el trono. Pero, exacto, ¿cómo era el trono? Alto y sublime, es decir, habla de la grandeza del trono, es decir, que no era un tronito, era un tronazo. Es decir, que el Señor tiene toda la autoridad, o sea, su gobierno es, su soberanía es grande, porque es un trono alto. Por eso se le dice, nuestro Dios está en los cielos, es decir, que Él está por sobre todo, su autoridad. No hay nada que esté por sobre Él. Mire, si hay algo que el Señor no controla, significa que eso estaría por sobre Él. Es un error. A la gente le cuesta entender de que Dios tiene el control de todo. Es que si no tuviera el control de todo, ya no sería Dios. Hubiera algo más que Él. ¿Ven? Pero Él no, Él está en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo. Ese templo ahí en Jerusalén, el lugar de la presencia de Él, es decir, donde Él habita. Podríamos decir que Él está llenándolo a nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios. Entonces, ¿qué vemos aquí en primer lugar? ¿Qué nos enseña esto? Que
que Dios es soberano, Él gobierna. Entonces, a pesar de que murió el rey Usías, él podía tener gozo y alegría porque sabía que su Dios estaba gobernando, que el verdadero rey no ha muerto. ¿Me comprende? Y dice que tenía esos serafines que eran seres angelicales que se tapaban para no mirar quizás la santidad de Dios, los pies también como una señal de que está en un lugar santo, como cuando Dios le dijo a Moisés, quítate las sandalias, porque estás pisando en tierra santa. Y también volaban y decían, ¿y qué es lo que ellos decían cuando alababan a Dios? ¿Cuál era la alabanza que le daban? Santo, santo, santo. ¿No? ¿Qué dice? Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Ah? Jehová Sebaot, creo que es Sebaot, de los ejércitos. Entonces ellos decían, Señor, eres santo, santo. Y dice que toda la tierra está llena de su gloria. Hermano, mire, por favor, trate de captar cuán grande es el Dios y recuerde que ese Dios grande le ama y está con usted porque dio su Hijo por usted. Yo me maravillo de eso. Sabe que Dios está, uno puede ver la obra de Dios en todas partes. Yo me gozo cuando, me gusta siempre mirar por la terraza, los lugares altos, me gustan, no los lugares altos idólatras, sino me refiero a los lugares donde uno puede ver todo, porque yo sé que Dios está gobernando. Pero el que no conoce a Dios, sus ojos están vendados, no puede ver a Dios. ¿Me comprende? Aquí incluso han habido algunos astronautas que dicen que han entrado al espacio y dicen que no han encontrado a Dios ahí. Pero es que, hermano, el que no conoce a Dios no puede ver a Dios. Pero el que le conoce lo ve en todas partes, toda la tierra. Yo veo la gloria de Dios en todas partes. Toda la tierra está llena de su gloria. Toda la tierra está funcionando según el propósito de Dios. Entonces dice, santo, santo, santo. Y entonces cuando él tiene esa visión, ¿qué dice Isaías? ¿Qué es lo que dice? A ver quién se acuerda. ¿Qué dice Isaías cuando tiene esta visión de Dios? Santo, santo. No, eso decían los serafines. Sí, sí. Pero ¿qué dice Isaías? ¡Ay de mí! ¿Por qué? Soy muerto. Porque siendo hombre de labios inmundos y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey. Él sintió morirse. ¿Por qué? Porque estaba en presencia de un Dios santo y él es. Entonces, ¿y qué hace? Es pecador, ¿no es cierto? ¿Y qué hace Dios? ¿Lo mata? ¿Qué hace Dios? Le perdona su pecado. ¿Cómo le perdona? ¿Y cómo lo manifiesta? ¿Cómo se ve la misericordia de Dios ahí? ¿No? Y voló hacia mí uno de los serafines. Versículo 6. Y voló hacia mí. Léalo, Jonathan, por favor. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y eres quitada tu culpa, y limpio de tus pecados. Mire qué maravilloso. Dice, tomó un carbón encendido del altar. ¿Por qué del altar? ¿Qué altar? ¿Dónde se casan los novios? Eso no es altar. Altar era un lugar. ¿Qué era el altar? El altar del sacrificio, el altar del holocausto. Era el lugar donde se hacía el sacrificio para expiación de los pecados. ¿Sí se acuerdan qué significaban los sacrificios del Antiguo Testamento? ¿Qué significaban? Se podría decir que era el sacrificio, la representación del sacrificio que Jesús... Exacto. Gracias, Jonathan. Y gracias a todos también, lo que dijo el hermano. Los sacrificios del Antiguo Testamento eran una representación, un anticipo de lo que Cristo iba a hacer en el futuro. Entonces, ¿qué está hablando entonces? Que el altar sacó un pedazo de carbón del lugar donde se había hecho un sacrificio. Entonces Dios hizo un sacrificio para que él tuviera el perdón, símbolo del sacrificio que haría Cristo. Entonces dice que él, a pesar de que era hombre pecador, pudo ver a Dios sin morir porque Dios le perdonó sus pecados en base a un sacrificio que hubo por el pecado. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos a un Dios misericordioso que perdona el pecado. Entonces, hermano, esta visión que tuvo Isaías, una visión clara, no solamente vio a Dios, por así decirlo, en esta visión, sino que él comprendió quién es Dios a través de esta visión. Comprendió la gracia de Dios, comprendió la santidad de Dios, comprendió la autoridad de Dios. Por eso es que él pudo aceptar el llamado de ir a predicar, porque él conocía quién era el Dios que le estaba enviando. ¿Por qué nos cuesta tanto servir al Señor o encontrar tiempo para servirle?
¿Por qué no queremos avanzar más en nuestra vida cristiana? Porque todavía no comprendemos cuán grande es el Dios que nos salvó. Pero en la medida que, estimado hermano, hermana, en la medida que usted va comprendiendo más cómo es el Dios que le salvó, va comprendiendo más su gracia, su misericordia, ahí usted entonces se dispone a servirle y amarle con todo el corazón. Amén. Vamos a leer la explicación que aparece aquí. Y dice aquí una explicación de un teólogo llamado Don Carson. Escuche atentamente lo que dice. Permítame un momentito. Esposita, si puede llamarle al hermano Medardo. Gracias. Ahí estaba, él ya estaba timbrando recién. De pronto sí puede venir por aquí. Es espectacularmente maravilloso hablar sobre Dios. Esto dice este teólogo Don Carson. Muy bueno eso. Es espectacularmente maravilloso hablar sobre Dios. Pensar en Él. No hay ni habrá tema más importante, pero debemos aclarar a quién nos referimos cuando usamos la palabra Dios. Puede que alguien utilice la palabra Dios y luego alguien más utilice la palabra Dios, pero esto no implica que se refiera al Dios mismo, al mismo Dios. Para algunos Dios es un sentimiento inexpresable, o es la causa del comienzo del universo, o es un ser lleno de trascendencia, pero estamos hablando del Dios de la Biblia. Y el Dios de la Biblia se define a sí mismo. ¿Dónde se define a sí mismo? En la Escritura. Él dice ser eterno y justo. Él es el Dios de amor. Él es el Dios trascendente, es decir, que está por encima del espacio, del tiempo y de la historia. Sin embargo, Él es el Dios inmanente, es decir, está tan cerca de nosotros que no podemos escapar de Él. Él está en todo lugar, es inmutable, es confiable, es personal. Lo que es verdaderamente importante de ver y comprender, ya que Dios se ha revelado a sí mismo no solo en palabras, sino en toda la trama de la narrativa bíblica, es que no se nos permite tomar un atributo de Dios y aislarlo de los demás. No podemos, por ejemplo, tomar su soberanía y olvidarnos de su bondad, o tomar su bondad y olvidarnos de su santidad. Su santidad es lo que le hace al Dios del juicio, o tomar su juicio, incluso la severidad de su juicio, y olvidarnos de él, que Él es el Dios de amor, el Dios que tanto amó a sus criaturas rebeldes que envió a su Hijo a llevar el pecado en su propio cuerpo sobre el madero. En otras palabras, para realmente entender quién es Dios y postrarnos delante de Él, aunque sea por lo poco que podemos comprender, es importante pensar una y otra vez en lo que dice la Biblia e integrar todo su conocimiento con el mismo balance y la misma proporción en lo que le hace la misma Escritura. Eso nos lleva a la adoración, es decir, aceptar lo que Dios dice acerca de sí mismo. Eso nos lleva a la adoración. Y si ponemos cualquier otra cosa en lugar de Dios, eso sería la definición misma de la idolatría. Entonces, que Dios es un Dios único y Él se revela a través de su palabra. Nuestro deber, hermanos, es conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura. Creer y aceptar todo lo que Dios dice de sí mismo. Tanto si es un Dios de amor como es un Dios justo. Tanto si Él es misericordioso como que Él es santo. Todo. Tanto como que Él está lejos como Él está cerca. Como Él lo llena todo. Como Él está por sobre todo. ¿Me comprende? ¿Qué le parece si oramos y damos gracias al Señor por la palabra? Aquí hay una oración al final. Vamos a utilizarla como una guía también, pero vamos a elevar nuestro corazón en adoración a Dios. ¿Amén? Señor, Padre eterno, creador y sustentador nuestro, todas las cosas subsisten en ti. Tú conoces a la criatura más pequeña y estás al mando del ejército más poderoso. Tú gobiernas con justicia. Ayúdanos a confiar en tu bondad en todo cuanto hagas. Señor, gracias por esta hermosa palabra que hemos aprendido esta noche. Por tu palabra maravillosa que nos guía y nos enseña a conocer más a Dios. Que podamos amarte más, Padre eterno, y descansar en tu gracia y en tu misericordia. Y también de una manera especial, Señor, te damos gracias porque aprendemos que toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de ti. Señor, cuánto necesitamos tus hijos, que tú nos bendigas con más gracia, con más amor, con más sabiduría, con más poder, y también nos sustentes y nos proveas de todo lo que necesitamos en abundancia, Señor. Haz que tus hijos, Señor, vean tu mano de bendición en todas las cosas, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, aquí a mis hermanos de Pelileo. Bendícelos aquí y en Taicha, Señor. Bendice a cada hermano y hermana que está viendo este video, Señor, y a todos los hermanos de Ambato.
de Benítez, de Molalillo, de Yucut, de Riobamba y de otros países, Señor, que se conectan con nosotros también. Te alabamos y te damos gracias y reconocemos que tú eres el Dios único y todopoderoso. Confiamos en ti y descansamos en ti. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que el Señor bendiga su preciosa palabra, que sea de edificación para sus vidas. Acuérdense, Dios es la fuente de todo bien. Descanse y espere en Él y conózcale y ámele. Y un saludo muy grande a nuestros hermanos que están por YouTube. Que la gracia del Señor les acompañe.